Bienvenido a un nuevo estudio de El Último Imperio. ¿Estás dispuesto? Adelante. Capítulo 4, parte 1. La conquista de la nueva tierra. Contrapuesta al aura mítica en torno a su descubrimiento, la colonización del Nuevo Mundo fue lenta hasta el inicio del siglo XVII. Sin embargo, a finales del siglo XVI, la intensificación del éxodo rural en Inglaterra llenó las ciudades de personas sin recursos y sin instrucción, lo que llevó a que la colonización tomara un nuevo impulso. La idea de una tierra fértil y abundante, un mundo inmenso y la posibilidad de enriquecer a todos era un poderoso imán sobre esas masas. El periodo de la colonización británica de América del Norte es considerado una etapa decisiva en la formación de lo que hoy es los Estados Unidos. Los ingleses entraron tardíamente en el proceso de colonización, recién durante el reinado de Elizabeth I, mucho después que los españoles, los portugueses y los franceses. No obstante, consiguieron superar a sus competidores. Los religiosos puritanos, colonizadores de origen británico, ejercieron liderazgo y control, principalmente en las colonias del noreste. Puritanos es el nombre por el que se conoce a los protestantes calvinistas, que seguían las doctrinas del reformador Juan Calvino, de la predestinación y del gobierno eclesiástico representativo. Fueron perseguidos por la corona británica desde mediados del siglo XVI hasta inicios del siglo XVII. Los calvinistas dejaban de lado la existencia de un episcopado. Sus ministros dependían de los notables de la comunidad y sus pequeñas iglesias estaban acostumbradas a administrarse libremente. Las prácticas religiosas, la disciplina eclesiástica, adaptando inconscientemente prácticas democráticas, orientaron a la sociedad de Nueva Inglaterra para una democracia de hecho. La primera colonia británica en Norteamérica fue fundada por Sir Walter Raleigh en Roanoke Island, hoy Carolina del Norte, en 1584 y 1585. Pero ese asentamiento fracasó. La primera colonia permanente fue Jamestown, establecida en 1567. La segunda, que también subsistió, fue fundada en 1620 por los peregrinos del Mayflower en lo que hoy es Plymouth, en Massachusetts. Y a lo largo del siglo XVII, mediante guerras o negociaciones, los ingleses eliminaron uno tras otro los vestigios de la colonización extranjera, como por ejemplo los holandeses de la desembocadura del río Hudson y suecos de las márgenes del río Delaware. Las motivaciones profundas de los colonizadores puritanos, así como las del descubridor Cristóbal Colón, estaban fundadas en las historias bíblicas, también utilizadas por ellos como narrativas mitológicas. En este capítulo son analizados algunos documentos y obras importantes del periodo de la colonización, tales como la Nueva Atlántida, de Francis Bacon, sermones de los predicadores puritanos y pactos y códigos de derechos firmados por los colonizadores ingleses. El análisis muestra de qué modo estos documentos se encuentran conectados con un sistema cultural, en el que las narrativas del paraíso perdido y de su restauración en un nuevo cielo y una nueva tierra funcionaron como elementos mitológicos que le otorgaron un significado sobrehumano y divino a la fundación de los Estados Unidos de América. Los sermones de los padres peregrinos, así como sus códigos y leyes, escritos bajo la creencia de la construcción de un nuevo mundo de libertad, son textos que se acumulan en el proceso de la formación de la identidad colectiva y de la cosmovisión de la cultura estadounidense. Estos documentos contienen expresiones bíblicas sacadas de su contexto profético histórico y utilizadas con el objetivo de atribuir un sentido universal y celestial a las acciones de los colonizadores puritanos en el norte, a quienes la historia consagró como los padres peregrinos. Cabe remarcar que son las mismas expresiones bíblicas que aparecen en los diarios de Cristóbal Colón y en el Evangelio Eterno de Joaquín de Fiore. La Tierra Nueva norteamericana.
Al mismo tiempo que la corriente de los puritanos, formada por personas letradas y cultas, era perseguida en Inglaterra, se publicaba una pequeña obra titulada La Nueva Atlántida, del científico y filósofo recién fallecido Francis Bacon, 1561 a 1626, quien había sido consejero del rey Jacobo I de Inglaterra. No hay ninguna mención textual por parte de los peregrinos al libro de Bacon, pero hay, sin lugar a dudas, una perfecta sintonía entre lo que él escribió y las creencias que los puritanos tenían respecto de América del Norte, un mundo nuevo ideado por Dios. En la obra de Bacon resuenan las aspiraciones ya presentes en la visión mítica de Cristóbal Colón acerca del Nuevo Mundo. La Nueva Atlántida es una obra de ficción, con diversas referencias a los evangelios, y con un fuerte lenguaje religioso y escatológico. Bacon describe el drama de unos marineros perdidos en alta mar que finalmente llegan a una tierra desconocida en la que encuentran a una sociedad secreta llamada Casa de Salomón. Él describe esa sociedad como ideal y científica, localizada entre el Occidente y el Oriente, entre Asia y Europa. Los personajes de la ficción llegan a esa Atlántida y se dedican a un rito de iniciación, una purificación de 3 días, que alude a la muerte y la resurrección de Jesús. De la misma manera que Colón, ellos consideran aquella parte del Mar del Sur por completo desconocida, pudiendo haber por aquellos lados islas y continentes hasta ahora no descubiertos. Sorprendidos por encontrar en aquella tierra gente muy humana, feliz, libre e instruida, los visitantes de Atlántida declaran: Dios seguramente está presente en esta tierra. Curiosamente, en la sociedad Casa de Salomón, descrita por Bacon, hay muchos descendientes de judíos, a quienes se les permite conservar su propia religión, algo solo posible en el Nuevo Mundo. El texto dice que incluso los judíos de aquella tierra son diferentes de los otros judíos. Mientras que los otros odian el nombre de Cristo y guardan un secreto rencor contra el pueblo en medio del cual viven, los judíos de la Gran Atlántida le conceden al Salvador muchos atributos elevados y aman sinceramente a la nación de Bensalén, nombre de la capital de aquella tierra. Los habitantes de Atlántida creen que cuando venga el Mesías y establezca el trono en Jerusalén, el rey de Bensalén se sentará a sus pies, mientras los otros reyes guardarán una gran distancia. Si en el lenguaje de esa ficción Bacon está describiendo lo que en sus sueños sería América del Norte, entonces para él la nación que surgiría sería un cumplimiento mesiánico. De esta manera, él sugiere que la nación representada en su metafórica Casa de Salomón caminaría hacia la gloria, teniendo una participación objetiva en la construcción del reino de Dios en la tierra, donde el líder mayor de tal nación tendría un lugar de honra y de majestad. Leída después de casi 4 siglos, la obra ficcional de Bacon parece histórica y profética. Fue en Norteamérica donde los judíos encontraron libertad en los momentos de mayor intolerancia en Europa, como en la época del descubrimiento del Nuevo Mundo, fin del siglo XV, y durante el predominio del nazismo, en el siglo XX. Los habitantes de la tierra llamada Bensalén, del árabe hija de salvación, llaman a su propia tierra la Gran Atlántida. Ellos, sin embargo, también se refieren a Norteamérica de la misma manera, la Gran Atlántida. Eso permite ver en la Gran Atlántida de Bacon, descrita como una tierra de libertad, una predicción de lo que para él vendría a ser la colonización británica del Nuevo Mundo, más tarde transformada en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. El lenguaje religioso empleado por Bacon describiendo una ficticia sociedad libre, científica y desarrollada pudo haberles dado a los puritanos ingleses una visión del futuro de la tierra que ellos colonizarían con los ideales de libertad y felicidad. Consta que Francis Bacon fue uno de los que financiaron secretamente a las colonias británicas en el Nuevo Mundo. Karen Armstrong dice que Bacon estaba completamente convencido de que ninguna de las grandes ideas del pasado podría impedir la construcción de un glorioso futuro para la humanidad, y que las invenciones de la ciencia le pondrían fin a la miseria humana e inaugurarían aquí en la Tierra el reino milenario predicho por los profetas. Según ella, Bacon transmite el entusiasmo de una nueva era que sería instaurada por medio de los Estados Unidos. Bacon estaba anunciando el surgimiento de una civilización científica y su lenguaje en la Nueva Atlántida sugiere que eso comenzaría en Norteamérica.
Reflejando esas expectativas, Ernest Lee Tuveson, en su clásico Redeemer Nation, la Nación Redentora, dice que a lo largo de 3 siglos una gran esperanza acerca del futuro de la humanidad y de la historia de la Tierra emergió y fue centralizada en una nación peculiar, la joven República de los Estados Unidos. De esa manera, la creencia de un nuevo mundo bendecido por Dios, ya presente en el imaginario de Colón y reflejada en la obra de Bacon, alimentó los sueños y las fantasías mesiánicas de los colonizadores de Norteamérica, incluso de los iluministas. Los primeros colonizadores que llegaron a esa tierra se consideraban predestinados y consideraban a Europa como excesivamente decadente para el triunfo de la Reforma. Era preciso, pues, alcanzar un nuevo mundo y en él hacer tabla rasa. En las décadas de 1620 y 1630 se intensificó la inmigración hacia América del Norte con la llegada de grandes grupos de protestantes ingleses de la corriente del puritanismo. Al igual que los judíos expulsados de España que habían viajado con Cristóbal Colón, estos protestantes calvinistas estaban siendo expulsados por la corona británica. Era un grupo de colonizadores interesados en dejar Europa en busca de una tierra de libertad, concepto que ya estaba profundamente conectado con el nuevo mundo descubierto por Colón. Aunque otros colonizadores de origen europeo ya se habían instalado en Norteamérica, los ingleses, a finales del siglo XVI, estaban considerando la necesidad de formar parte de ese proceso. Ellos decidieron establecer una colonia en el Nuevo Mundo porque creían que todo aquel territorio no debía pertenecer por ningún derecho natural ni a España ni a Francia. Sin embargo, la colonización británica en Norteamérica avanzaría solamente como una causa protestante y 2 sacerdotes protestantes, Richard Hakluyt el Joven, 1552 a 1616, y Samuel Purchas, 1577 a 1626. Tuvieron una gran influencia sobre este emprendimiento. Ellos argumentaron con la reina Elizabeth I que Dios estaba llamando al pueblo inglés a participar de la colonización de América, ya que los españoles y los franceses no estaban teniendo éxito alguno en su intento de llevar a los nativos la religión cristiana porque no eran protestantes. De esa manera, los ingleses contribuyeron con la entrada de protestantes en Florida, con los viajes de Martin Pring a Nueva Inglaterra y con la formación de la Compañía de la Virginia de Londres. Como autor, editor, emprendedor, geógrafo y predicador, Hakluyt se empeñó intensamente en favor de lo que consideraba la obra más piadosa y cristiana, la de imprimir el Evangelio protestante inglés sobre Norteamérica. Gracias al esfuerzo de Hakluyt y Purchas, con el apoyo de la corona británica, el proceso de la colonización inglesa fue avanzando. El primer asentamiento permanente británico fue Jamestown, establecido en 1607 con el liderazgo de John Smith. El nombre del monarca de Inglaterra, Jacobo I, James en inglés, reflejaba un apropiado sentimiento de historia así como de gratitud. El título de rector honorable de la primera institución formada en Jamestown fue dado a Richard Hakluyt por su compromiso en el proceso de colonización. Las colonias del sur tuvieron una fuerte influencia de la corona británica y del estilo de vida aristocrático. Ese grupo se organizó en la región de Maryland, llamada así por los católicos de Baltimore en honor a la Virgen María. Virginia, un nombre dado por Walter Raleigh para honrar a Elizabeth I, la Reina Virgen. Las Carolinas del Norte y del Sur, y Georgia, se llamaron así en honor al rey Jorge I, y fue en el sur que el trabajo duro era realizado por negros traídos de África como esclavos. Esas colonias enfrentaron muchos desafíos para sobrevivir en el Nuevo Mundo. La colonia de Jamestown casi sufrió el mismo destino que el grupo de Sir Walter Raleigh. El número total de colonizadores, un poco más de una centena en mayo de 1607, se había reducido a la mitad para septiembre del mismo año. Los indígenas los atacaron incluso hasta antes de que el primer fuerte fuera terminado. En las colonias del sur, en 1610, el Consejo de Virginia publicó un panfleto en el que se relataban, con riqueza de detalles, las experiencias de los colonizadores de Jamestown. El texto destacaba lo que era presentado como la prueba irrefutable del beneplácito de Dios para con la iniciativa de la colonización. El año anterior, una expedición comandada por Thomas Gates, enviada en auxilio de la colonia, había naufragado ya teniendo el continente a la vista. Algunos estudiosos creen que ese desastre, de grandes proporciones para la época, habría inspirado la pieza titulada La Tempestad, de William Shakespeare.
Más allá de la tragedia, todos los tripulantes sobrevivieron y se unieron a los colonos. Finalmente, una nueva expedición salvó a todo el grupo del hambre y de los indígenas. El tema de la supervivencia de los primeros colonizadores repercutió en innumerables textos de la época, siendo visto como el resultado de una salvación de origen divino. El predicador Alexander Whitaker, teólogo cristiano de los primeros años de las colonias del sur, escribió lo siguiente: si consideramos el casi milagroso inicio y la sobrevida de esa empresa, debemos aceptar que Dios actuó al abrirnos camino y al guiarnos en este emprendimiento. Para los colonizadores, por lo tanto, los episodios del naufragio y de la supervivencia de la tripulación de Thomas Gates, así como la de la propia colonia de Jamestown, que resistió al frío, al hambre y a los ataques de los indígenas, eran claras señales de la providencia divina, pruebas irrefutables de que Dios, quien protegiera la colonia en su inicio, planificaba para el Nuevo Mundo un futuro glorioso. De acuerdo con el historiador inglés Paul Johnson, a pesar de la creencia en la providencia divina, el grupo de Raleigh y la colonia de Jamestown representaban un emprendimiento enteramente secular sin dimensión religiosa. Raleigh participaba de una iglesia protestante, pero la religión no significaba nada para él. Ellos pretendían convertir a los indígenas, pero no tenían una religión fuerte para ofrecerles. En el norte, sin embargo, Johnson dice que los ingleses que desembarcaron del legendario Mayflower en Nueva Inglaterra planeaban crear el reino de Dios en la tierra. Él dice que ese era un grupo convertido, persistente y valiente. El abogado inglés John Winthrop consideraba que las primeras colonias del sur del país, en Roanoke Island, fracasaron porque no tenían un emprendimiento religioso. Las colonias puritanas del norte eran consideradas por él como una nueva fuga de Egipto hacia la tierra prometida. En el norte las colonias eran religiosas y de origen puritano. Los primeros 120 peregrinos puritanos, liderados por John Robinson, William Brewster y William Bradford, eran personas de formación superior. Salieron de las Provincias Unidas de Inglaterra a bordo del Mayflower y desembarcaron cerca de Cape Cod en 1620. Lo primero que hicieron en la playa fue caer de rodillas y agradecerle a Dios por haberles preservado la vida durante los 2 meses del peligroso viaje a través del Atlántico. En la fundación de Massachusetts, 1628, ellos creían que el Señor estaba allí creando un nuevo cielo y una nueva tierra, restaurando el paraíso perdido de Génesis y cumpliendo la promesa de Apocalipsis, así como Colón lo había creído. El reconocimiento de la misericordia divina era muy fuerte entre los colonizadores ingleses. William Bradford recordó que en 1630, al alcanzar Nueva Inglaterra, los colonizadores de Plymouth cayeron de rodillas y alabaron al Dios del cielo, que los había guiado sobre el vasto y violento océano, y los había librado de todos los peligros e intemperies, a fin de afirmar sus pies en una tierra firme y estable. Taylor afirma que el Dios de ellos era realmente notable y misericordioso. Durante la década de 1630, de los 198 viajes registrados con pasajeros hacia Nueva Inglaterra, apenas uno naufragó, y la mortalidad por enfermedades fue inferior al 5%, mucho menor que el de otras colonias europeas. La partida de los puritanos hacia Norteamérica era una solución para ellos que no tenían más lugar en su antigua tierra. Como separatistas de la Iglesia oficial anglicana, ellos enfrentaban dificultades por seguir su conciencia y su fe. En Inglaterra eran multados, chicoteados, presos o forzados a conformarse a la corona y a la Iglesia oficial, y fijar su residencia en Holanda significaría perder lentamente su identidad religiosa y cultural. En realidad, el rigor puritano alarmaba a los reyes del siglo XVII. En 1604, el rey Jacobo I declaró que el puritanismo concordaba con la monarquía, así como Dios concordaba con el diablo. De esa manera, una nueva patria en Norteamérica parecía ser algo divinamente ordenado. Sin embargo, para poder viajar al Nuevo Mundo, ellos dependían de una negociación compleja entre la Compañía de Virginia y el rey de Inglaterra. Los peregrinos hicieron lo que podían para afirmar su ortodoxia y fidelidad. El rey hizo lo máximo para reconocer la libertad de ellos. Por su parte, la Compañía de Virginia se empeñó en asumir los costos del viaje. No obstante todas esas negociaciones, y a pesar de que ellos todavía se consideraban parte de la Iglesia de Inglaterra, el puritanismo gradualmente se fue diferenciando tanto que al fin adquirió una vida independiente y un nuevo nombre: congregacionalismo.
En 1630 llegaron a América del Norte el abogado británico John Winthrop y 700 personas más, todos puritanos. Perseguidos en Inglaterra, ellos juzgaban que se estaban retirando de una tierra decadente, dominada por el vicio, para poseer la tierra prometida, un lugar predestinado a ser un éxito y a transformarse en un ejemplo de virtud para el resto del mundo. Al levantar velas y cruzar el océano, ellos interpretaron el viaje como una fuga de caos y de la corrupción del viejo mundo, y un intento de establecer el verdadero orden, el Novus Ordo Seclorum, nuevo orden de los tiempos en el mundo nuevo. El grupo puritano se concentró en el norte, en las colonias de Nueva Inglaterra que englobaban a New Hampshire, a Massachusetts y a Connecticut, y presentaba ya en el siglo XVII una economía compleja basada en la pesca y con un comercio y una industria nacientes, además de la agricultura y la ganadería. La religión gobernaba la vida privada, familiar y pública. Allí fueron fundados los primeros colegios religiosos, embriones de las futuras universidades del Este. Fundada en 1636, Harvard proveía instrucción en artes, ciencia y literatura, y preparaba a los estudiantes en derecho y en medicina, así como para el ministerio religioso. Sin embargo, su énfasis estaba puesto en la educación teológica, pues se trataba de una institución puritana. El objetivo primordial de la educación para los padres puritanos era instruir a los estudiantes en la interpretación bíblica. Max Weber, más tarde, observó que los puritanos trabajaban con un celo especial para honrar a Dios y buscar recompensas que garantizaran que Dios aprobaba sus esfuerzos. Las haciendas, fábricas, oficinas y molinos de Nueva Inglaterra, así como las iglesias y las escuelas, representaban el esfuerzo de los puritanos para glorificar a Dios. Históricamente, los puritanos del norte tuvieron más influencia sobre la nación, logrando alterar muchas costumbres y valores del sur, especialmente luego de la Guerra Civil, conflicto bélico causado, entre otras cosas, por la oposición del norte al régimen esclavista. Winthrop S. Hudson, sin embargo, considera que la tendencia en la mitología popular estadounidense a enfatizar la prioridad de Plymouth en el norte en detrimento de Jamestown en el sur no es históricamente verdadera. Sin embargo, él mismo dice que en un sentido más profundo es necesario admitir que el pueblo estadounidense tiene una parcela considerable de su historia enraizada en el puritanismo que ellos acostumbran relacionar con la Nueva Inglaterra. Paul Johnson considera la fundación de los Estados Unidos de América como la mayor de todas las aventuras humanas. Para él, aquellos jóvenes aventureros pensaban que podían transformar el mundo para mejor porque Europa era demasiado pequeña para ellos. Él ve a Sir Walter Raleigh como un protoestadounidense, un hombre de características fuertes que deben ser asociadas al arquetipo estadounidense. Por otro lado, considera a John Winthrop, el primer gran estadounidense, un hombre poderoso con un rostro impresionante, lúgubre, adusto y serio, y de una mirada penetrante. Tanto los colonizadores del sur como los puritanos del norte veían la mano de Dios en el cumplimiento de un plan celestial en todos los emprendimientos de su supervivencia en el Nuevo Mundo. Esa conciencia de que la mano divina estaba al frente del proyecto de un nuevo sistema que tendría que ser construido en el continente virgen, atribuía una dimensión mitológica a la visión de los colonizadores acerca de sus propias experiencias en atravesar el Atlántico y fundar las colonias. Todo era visto desde la óptica de un pueblo elegido por Dios para una misión universal. Accidentes y plagas sufridos por los indígenas o el ser rescatados de ellos, entre otros, eran señales sobrenaturales de la dirección divina. La creencia de Alexander Whitaker de que Dios había abierto un camino en el Océano Atlántico para los puritanos conecta las experiencias de los colonizadores británicos con el pueblo de Israel, para quien Dios había abierto el Mar Rojo en su huida de Egipto. Ellos habían cruzado el océano y llegado a este gran y terrible desierto convencidos de que estaban en una misión divina para escapar de la opresión del faraón de los últimos días y construir en Norteamérica una nueva tierra prometida. En el norte, el primer presidente de la Bahía de Massachusetts, fundada en 1628, fue el abogado John Winthrop. Este interpretó como una señal celestial el hecho de que los indígenas de Nueva Inglaterra que moraban cerca de su campamento hayan sido diezmados por una epidemia de viruela, que desocupó una extensión de 330 millas alrededor. Este evento fue esencial para la promoción de la imagen de la ciudad sobre la colina, una idea también extraída de las experiencias del pueblo de Israel.
La colonización puritana del norte y el emprendimiento del sur fueron los primeros asentamientos de mayor importancia. Sin embargo, hubo otro asentamiento inglés en Norteamérica que tuvo una gran influencia en la posterior democracia estadounidense. Algunos puritanos fueron a Rhode Island y fundaron allí un nuevo punto de colonización. Aunque los puritanos dejaron Inglaterra por causa de la persecución, aquellos que se establecieron en Nueva Inglaterra no creían en la tolerancia religiosa. Ellos consideraban que su viaje hacia Norteamérica no era para promover la tolerancia, sino para hacer lo que era recto delante de Dios. Y para ellos lo correcto no era lo que ellos creían que era correcto. El primer puritano que no se sintió libre para servir a Dios como él deseaba, incluso estando en la Norteamérica puritana, fue el ministro Roger Williams. Él no quería que la Iglesia y el Estado estuvieran unidos porque, según lo entendía él, este era el problema de Inglaterra. Después de su llegada a Massachusetts, en 1631, Williams rechazó una invitación para ser profesor en una iglesia en Boston. Él percibió que el esfuerzo de la colonia de Massachusetts para mantener una conformidad religiosa rigurosa tenía un alto precio. Williams notó enseguida que sus opiniones eran contrariadas de los demás puritanos. En 1635, Williams fue proscrito en la colonia de Massachusetts y entonces se fue a Rhode Island y comenzó allí un nuevo asentamiento, que se transformó en el paraíso para los disidentes y perseguidores por el puritanismo de Massachusetts. Fundó la ciudad de Providence, que era el centro de la colonia de Rhode Island, el primer lugar en Norteamérica donde la libertad religiosa era un derecho y donde la separación entre Iglesia y Estado fue mantenida. Por esto, las experiencias de William en Rhode Island están asociadas a la tolerancia religiosa. No había allí ninguna iglesia oficial o establecida por el Estado. Williams entendía que el gobierno debía garantizar el orden social, pero no podía controlar la vida religiosa. Fue Roger Williams, no Thomas Jefferson, quien usó primero la metáfora del muro de separación entre Iglesia y Estado, y su finalidad era proteger a la Iglesia para que no sea corrompida por el mundo. A causa de la libertad religiosa, la colonia de Rhode Island se transformó en un espacio de diversas creencias protestantes. Roger Williams ayudó a fundar una iglesia bautista y él mismo fue bautista durante algún tiempo. Además de bautistas, más tarde cuáqueros, anglicanos y congregacionalistas también encontraron espacio en ese lugar. Una variedad de puntos de vista protestantes estaba representada y finalmente había también juicios y católicos en Rhode Island. La experiencia colonizadora de Roger Williams contribuyó a equilibrar el impulso puritano de restringir la libertad religiosa. Ella representa el fundamento del concepto de libertad y diversidad en el Nuevo Mundo, sobre el que se construyó Estados Unidos. La ciudad sobre la colina. Tanto durante los viajes por el Atlántico como en las primeras décadas de los puritanos en América del Norte, la predicación fue una actividad predominante. El historiador estadounidense Daniel Boorstin afirma que el pueblo de Nueva Inglaterra se enorgullecía por tener la verdadera religión y los sagrados mandamientos del Dios Todopoderoso, reafirmados por medio de muchos sermones. Los 10 mandamientos se encontraban en primer plano. Ellos buscaban valor y respuestas a sus problemas en la Biblia, principalmente en Éxodo, en los libros de los Reyes y en la Epístola a los Romanos. Durante el viaje de más de 3 meses del grupo liderado por John Winthrop en 1630, entre las varias maneras de pasar el tiempo de cimentar la comunidad y de agradar a Dios, tal vez la más popular hayan sido los sermones. Predicando a sus compañeros el famoso sermón El modelo de la caridad cristiana, el jefe de aquella comunidad, cuando les hablaba a sus compañeros de viaje, insistía en lo que sería la historia de los Estados Unidos. Nosotros percibimos que el Dios de Israel está entre nosotros, y 10 de nosotros podrán resistir a 1000 de nuestros enemigos. El Señor hará del nuestro un ejemplo de gloria y motivo de elogio, pues nosotros pasaremos a ser como una ciudad en lo alto de una colina. Los ojos de todos estarán dirigidos hacia nosotros. En esa predicación, el abogado y predicador Winthrop comparaba la experiencia de los puritanos en América del Norte con la del pueblo de Israel, que según la historia bíblica, poseerían la tierra de Canaán por la mano divina, pudiendo vencer a más de 20.000 enemigos. Ellos creían que Dios les había dado a ellos el nuevo mundo como la tierra prometida. John Winthrop solía argumentar que la tierra que es común a todos es propiedad de nadie. Este pueblo salvaje rige sobre muchas tierras sin título o propiedad. Ellos no desmarcan los campos ni tienen ganado que mantener, sino que mudan sus campamentos de un lugar a otro según les parece. Razonando de esa manera, él consideró la posesión de la tierra como un don de Dios para con el pueblo elegido.
A través de sus sermones, los predicadores entre los padres peregrinos se apropiaban de la historia bíblica del pueblo de Israel y la adoptaban como si fuese su propia historia. Daniel Burstein dice que los predicadores puritanos utilizaban ejemplos sencillos y domésticos. Ellos se veían a sí mismos como la luz que guía a la humanidad perdida. Él se refiere varias veces al proyecto puritano en términos de la construcción de Sion en Norteamérica. El reverendo Peter Bulkley, un antepasado del expresidente estadounidense George Bush, reiteró la convicción de Winthrop al escribir lo siguiente: «Somos una ciudad sobre una colonia, los ojos del mundo están sobre nosotros». El expresidente estadounidense Ronald Reagan citó varias veces a John Winthrop y la ciudad sobre la colina. En 1990, en su discurso de despedida, él se refirió al colonizador puritano diciendo: «Hace pocos días, mirando por la ventana, pensé en una brillante ciudad sobre una colina», la frase de John Winthrop que describió la nación que él imaginaba. Él fue uno de los primeros peregrinos, uno de los primeros hombres libres. Yo hablé de la brillante ciudad sobre una colina durante toda mi vida política. Esta ciudad está en lo alto, orgullosa, construida sobre rocas más firmes que el océano o las ráfagas del viento. Y si la ciudad tuviera un muro, tendría portones, y los portones estarían abiertos para cualquier persona con voluntad y corazón para llegar aquí. Nosotros marcamos la diferencia, nosotros hicimos la ciudad más fuerte, nosotros hicimos la ciudad más libre y la dejamos en buenas manos. La ilustración de la ciudad en lo alto de la colina es una de las imágenes bíblicas con las que se describe el antiguo pueblo de Israel como una nación elegida por Dios. Isaías 60, 1-3 dice: «Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Jesús empleó la misma ilustración cuando dijo: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». En la Biblia, Sion es el nombre del monte tomado como metáfora del pueblo de Israel, y también es otro nombre dado a Jerusalén. El primer libro de las Crónicas dice que el rey David tomó de los jebuseos la ciudad de Jerusalén, también llamada Jebús y después conocida como la ciudad de David. El rey David tomó la fortaleza de Sion, esta es la ciudad de David. De la misma manera, en el libro de los Salmos, la ciudad de Jerusalén es llamada Sion. Salmos 22, Salmos 48:12 y Salmos 69:35. Apocalipsis dice que en el tiempo escatológico los que sean salvos estarán con Cristo sobre el monte de Sion. Al final del mismo libro se señala que la Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios con los hombres, es decir, el lugar de la morada conjunta de Jesucristo y de sus salvos. Jerusalén es la ciudad colocada en la colina, porque desciende del cielo sobre una montaña. El uso de esa imagen bíblica muestra que para los puritanos, la promesa del libro de Apocalipsis ya se estaba cumpliendo desde los inicios de la nación estadounidense, para ellos considerada la ciudad sobre la colina. Más tarde, sirviendo como eco de las creencias de Cristóbal Colón y de los padres peregrinos, el primer presidente estadounidense, George Washington, llegó a afirmar lo siguiente: «Estados Unidos es la Nueva Jerusalén, destinada por la providencia a ser un lugar en el que el hombre alcance su pleno desarrollo, de donde la ciencia, la libertad, la felicidad y la gloria deben propagarse de forma pacífica». Los jóvenes estadounidenses Philip Freneau y Hugh Henry Brackenridge es un famoso poema escrito en 1771. Hacen referencia a los padres peregrinos y llaman al naciente país tanto Nueva Jerusalén como Nueva Canaán. Según ellos, cuando una sucesión de años haya pasado, una nueva Jerusalén enviada del cielo va a agraciar nuestra tierra feliz. Un nuevo paraíso florecerá. Cotton Mather, un ministro puritano protestante, escribió que la civilización norteamericana era un intento realizado en ese hemisferio para anticipar el estado de la Nueva Jerusalén. De esa manera, los sermones de los puritanos, cuyos ecos resuenan en diversos textos estadounidenses, incluso en discursos presidenciales, nombran el lugar donde viven en términos de una refundación del mundo o de una restauración. La ciudad que edificaban estaría en una colina, visible para todo el mundo. Su civilización sería un faro, símbolo de una nueva tierra. Las experiencias de los colonizadores puritanos, por lo tanto, son narradas en una especie de relato místico, que atribuye a la colonización un sentido sobrehumano, como un relato de realizaciones divinas. Los actos humanos de los protestantes puritanos no solo son mantenidos en la memoria como actos divinos, sino como una realización de las promesas bíblicas, de la restauración de este mundo en un nuevo cielo y en una nueva tierra, en el que, según George Washington, la Nueva Jerusalén se transformó en una tangible realidad de los Estados Unidos de América.
La idea de un paraíso celestial, como es evocado en el libro de Apocalipsis, se convirtió en la mente de los puritanos y después en la memoria de los Estados Unidos en la creencia de un paraíso terrestre como una realización humana. De hecho, la terrenalización del paraíso ya era una realidad en curso desde la época de la Reforma a inicios del siglo XVI.